nos pueda quitar. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este mes habíamos declarado como declaración profética caminando bajo cielos abiertos. Esta prédica de hoy justamente se llama así, ¿sí? Yo como para ir cerrando el tema, lo cual no significa que vamos a cerrar la declaración profética. Esto tiene que quedar, Como cada declaración profética de cada mes, no es que cerramos el mes y ya se terminó la declaración, Seguimos avanzando en eso. Espero que aún como la declaración de febrero sigamos avanzando en la conquista de nuestro territorio y venciendo a los enemigos, ¿no? No es que se terminó febrero, ahora pasamos a otra cosa, no, hay que seguir. Todo esto es ir subiendo, ¿sí? Maranata va a ser otro escalón más donde vamos a seguir creciendo, caminando bajo cielos abiertos. En muchas ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos encontramos con la expresión cielos abiertos. El primer viernes del mes, cuando tuvimos aquí la reunión de altar de primer viernes de cada mes, de adoración, NASA nos trajo esta palabra y fue la declaración que tuvimos para el mes. Y ella habló de varias cosas de lo que significaba cielos abiertos, pero más allá de eso nos habló de llaves para mantener o para vivir bajo cielos abiertos. La palabra cielos abiertos o la frase cielos abiertos es una frase que está muchas veces en la Escritura. Aparece asociada con ventanas o puertas, ¿no? Porque son maneras en que Dios le quería dar a conocer al pueblo que los cielos podían estar abiertos o podían estar cerrados. Y no está hablando de una inclemencia climática, sino de los cielos espirituales. Sobre tu vida hay cielos espirituales. Y estos cielos, en base a nuestra obediencia o a nuestra desobediencia, pueden estar abiertos o pueden estar cerrados. De hecho, en Deuteronomio, en el capítulo 28, el Señor le dijo al pueblo: si ustedes cumplen con la ley, hacen esto, la bendición y la abundancia va a venir. Pero dice, si ustedes desobedecen a la ley y se manejan en rebeldía, los cielos se volverán como bronce, dice. ¿Y saben lo que es un cielo de bronce? Es que no tenés el favor de Dios para nada, no tenés nada de Dios. Está cerrado el cielo, totalmente. Y no podemos vivir así. Eso sucedía en el Antiguo Testamento. Y pasaba de esa manera. Obedecías, cielos abiertos. Desobedecías, cielos cerrados. Gracias al Señor, y como vamos a ver ahora, en Cristo nosotros tenemos un nuevo tiempo para cielos abiertos. Pero, por ejemplo, en Isaías 64:1 dice así: oh, si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Oh, si rompiese los cielos, ¿no? Como que está todo cerrado y el Señor rasga el cielo y entra. Que de hecho cantamos una canción, ¿no? Así que dice: rasga el cielo y baja. Porque queremos, porque la presencia del Señor y que los cielos estén abiertos para nosotros tendría que ser una prioridad constante. En esta declaración el profeta Isaías pareciera que como que hay un impedimento entre Dios y los hombres, y por eso le clama, rasga el cielo, rómpelos y ven por nosotros. Y es que en esta situación, si vamos al contexto, Isaías está profetizando a un pueblo que estaba siendo llevado cautivo, a un pueblo que estaba rebelde, que se había alejado de Dios y que Dios de alguna manera cerró el cielo para sus vidas. E Isaías clama, le dice: Señor, rasga los cielos y ven por nosotros. Si se habla de cielos abiertos, entonces implícitamente estamos hablando también de cielos cerrados. Y no quiero que eso sea para nadie de nosotros, ni para la iglesia. Por eso quiero tocar 3 puntitos acerca de esto, para que nos vayamos con la palabra que el Señor preparó para hoy acerca de esto, de estar con cielos abiertos. En primer lugar, cielos abiertos en Jesús y por medio de Jesús. Esto lo toqué
en la primera prédica del mes que me tocó, porque en Jesús nosotros tenemos cielos abiertos. Dice en Mateo 3:16, dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso dice en Mateo 3:16. Pero en en Lucas 3, 21 y 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ambos pasajes de distintos autores, de distintos escritores o evangelistas, hablan que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron. Y no solamente se abrieron en ese momento, sino que permanecieron abiertos. Por eso que, como decíamos también en esa prédica, cuando Natanael le habla a Jesús, Jesús le da una palabra. ¿No? Romy nos leía, me acuerdo esa vuelta, le da una palabra que le dice, ¿te sorprende que te diga esto? Dice, mayores cosas verás. Verás a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Verás los cielos abiertos y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Eso hablaba de que permanentemente Jesús iba a tener cielos abiertos en su ministerio. Y que a partir de allí, si ellos iban a estar atentos, iban a ver cosas sorprendentes. Porque cuando había cielos abiertos, había cosas sobrenaturales. Todo el tiempo. Hoy a la mañana hablábamos con un grupo de hermanos que están haciendo ginosco y les decía que cada día para los discípulos era una aventura. Levantarse a la mañana y no saber qué iba a pasar en el día debe haber sido una aventura diaria de no saber hoy qué vamos a hacer. Hoy vamos allá y vamos a sanar y liberar todo el día. Hoy vamos a cruzar el mar y me van a verme caminar sobre las aguas. Otro día vamos a ir y vamos a enseñar solamente a la gente. Otro día vamos a multiplicar el pan y vamos a multiplicar los peces para que coman una multitud. Y así todos los días una cosa distinta. ¿Pero por qué era posible eso? Porque había cielos abiertos sobre Jesús. Cuando hay cielos abiertos, lo sobrenatural se manifiesta. Lo sobrenatural es inevitable que aparezca. Por eso vos y yo tenemos que procurar caminar bajo cielos abiertos, siempre. Y eso de caminar bajo cielos abiertos, ¿qué significa? Que yo esté conectado con el Señor, conectado, y con la expectativa de que Dios se mueva y haga algo. Cada uno de nosotros tenemos la misma posibilidad. Si estás conectado al Señor, cielos abiertos va a haber sobre tu vida. Y ese cielos abiertos va a permanecer en tu vida mientras estés conectado y cosas sobrenaturales pueden pasar. Pueden pasar. Los cielos abiertos sobre la vida de Jesús fueron permanentes. Todo su ministerio gozó de cielos abiertos. Los cielos abiertos sobre su vida eran una garantía de que el reino de Dios se manifestaba en él y a través de él. Cuando hay cielos abiertos, el reino de Dios se manifiesta en tu vida y a través de tu vida. Si no hay cielos abiertos, es difícil que el reino se manifieste. Queremos que el reino se manifieste. Queremos que el reino se manifieste en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero para eso necesitamos estar conectados con Dios. Y cuando estamos conectados, el reino se manifiesta. ¿Cuántos quieren reino manifiesto? Reino manifiesto. Yo quiero reino manifiesto en mi vida, en la iglesia, en mi familia, en todo. Porque cuando hay reino manifiesto, hermano, hasta las tinieblas huyen. Hasta las tinieblas. Jesús dijo, si por el dedo de Dios yo echo fuera un espíritu inmundo o un demonio, es porque el reino se ha manifestado.
Y eso, ¿sabe qué? Jesús no dijo que era una exclusividad de Él. No. Cualquiera de nosotros, conectados al Señor, por el dedo de Dios, podemos echar fuera un demonio. Y eso significa que el reino se ha manifestado. ¿Así lo queremos? ¿Querés que Dios te utilice para eso? ¿Para echar fuera demonios, para hacer retroceder las tinieblas, todo eso? ¿Querés así? Entonces conectate al cielo. Conectate con Dios, que los cielos permanezcan abiertos en tu vida. Entonces vas a ver cómo cosas poderosas pasan a través de tu vida. Y eso, créanme, que es algo que nos llena, nos hace plenos. Que Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros nos llena. Creo que muchos aquí lo han vivido, de que el Señor haya utilizado sus vidas para algo y eso los hizo plenos, ¿verdad? Cuando el Señor ha liberado a alguien a través de tu vida, o ha sanado a alguien a través de tu vida, o ha recibido salvación a través de tu vida, eso está bien. El otro es bendecido, pero vos te sentís pleno, lleno, feliz. ¿Por qué? Porque el reino se está manifestando. Y entonces hay cielos abiertos así. Amén. Jesús es quien nos abre los cielos y declara cielos abiertos sobre nosotros. La palabra nos enseña que Él nos abre los cielos a la presencia del Padre, el trono de gracia. Así como veíamos en la escalera de Jacob, ¿se acuerdan? Él es la escalera de Jacob. Una parte apoyada en la tierra, otra parte apoyada en el cielo. Como dice también en el libro de los Hechos, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesús. Justamente porque Él es la escalera, el que toca el cielo y toca la tierra. Porque Él comprende perfectamente al hombre y comprende perfectamente lo divino, ¿no? Es la escalera, el mediador, y no hay otro. Y como Él es el mediador, nosotros podemos acceder al Padre. También encontramos en Él al que nos abre los cielos a la presencia de Dios. Cuando nuestra relación con Dios está mal por no haber búsqueda de Dios, por haber pecado, hermanos, los cielos se cierran. Cuando vos pecás, capaz que no te das cuenta, pero cuando hay pecado, los cielos se cierran. Y entonces empezaba a decir, pero ¿qué pasó? No siento a Dios, o yo quisiera bendición y no me viene bendición. Bueno, revisá tu vida si no hay pecado, porque el pecado cierra el cielo. El pecado es lo único que nos aparta de Dios. El pecado es aquello por lo cual Cristo murió en la cruz, para quitarlo del medio y para que nosotros podamos tener acceso a su presencia. Por lo tanto, si Él hizo eso, entregando hasta su vida para morir por cada uno de nosotros y para que su sangre nos pueda limpiar y justificar delante del Padre, ¿cómo voy a volver a caer en eso? Deliberadamente estoy hablando, porque todos somos pecadores. Pero estoy seguro que el que es hijo de Dios y tiene temor de Dios, cuando peca, le pesa. Cuando peca, inmediatamente siente arrepentimiento. En cambio, aquel que no tiene problema con el tema, aquel que es indiferente, aquel que no ama a Dios, peca y no le pesa. No le pesa. ¿Y saben qué? La palabra a mí me dice, en el libro de Juan, que los hijos de Dios no pecan, no practican el pecado. Es decir, que el que practica el pecado no es un hijo de Dios. Suena duro, pero esa es la realidad. Si al pecar no te pesa, si al pecar no sentís arrepentimiento, si al pecar no te duele, entonces lamentablemente te tengo que decir que revises tu relación, porque probablemente no seas un hijo de Dios. Porque al hijo de Dios inmediatamente le pesa, siente arrepentimiento, siente dolor, siente congoja, anda con una tristeza permanente, hasta que inmediatamente va a la presencia de Dios y se tira a los pies del Señor y: Señor, perdóname.
Y entonces el Señor, por su gracia y misericordia, derrama de la sangre de Cristo que en la cruz limpia, porque esa sangre está vigente para siempre, para todos los días, para cualquier pecado, cualquier clase de pecado y cualquier cantidad de pecado. Y entonces allí el Señor perdona tu vida. Y cuando Dios perdona, justifica otra vez, los cielos otra vez se abren. Y es una experiencia tan preciosa, hermanos. Yo lo viví. En un momento de mi vida me alejé del Señor, deliberadamente. Y sentí que el cielo se había cerrado. Y cuando eso me pasó y quise volver al Señor, yo me sentía totalmente indigno. Pero no daba más, porque lejos del Señor no te va a ir bien. No daba más. Y cuando volví al Señor arrepentido, quebrantado, que ya no quería seguir más así, y le dije: Señor, perdón. Esos cielos que habían estado cerrados meses se abrieron otra vez. Y fue una de las experiencias más lindas. Y yo dije: de ahora en más, no quiero que nunca más se cierren los cielos en mi vida. No permitas que el pecado cierre los cielos en tu vida, porque Dios quiere que camines bajo cielos abiertos. Amén. Jesús es quien nos traslada, nos abre el camino para vivir en esos cielos abiertos, porque los cielos abiertos nos dan entrada, acceso al trono. Dice en Hebreos 10, 19 al 22: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos. O sea, ya Cristo hizo todo para que los cielos estén abiertos en tu vida. Acércate. Porque dice: tenemos libertad por la sangre de Jesús. ¿Crees en la sangre de Jesús? Es la sangre de Jesús la que te ha limpiado. Es la sangre de Jesús la que te ha justificado, la que te compró. Es la sangre de Jesús la que te da acceso al Padre. Valorá esa sangre porque fue derramada por amor a vos. Y esa sangre nos da acceso. Y por eso dice que nos acerquemos. En otro pasaje dice que entremos confiadamente. Confiadamente. Entras al trono. Pero ¿sabes qué? En el trono hay un rey. Pero ese rey dice que es tu papá. Por eso podemos entrar confiadamente. El lugar santísimo era el lugar de mayor cercanía entre el sumo sacerdote y Dios. Allí Dios hablaba, era el lugar más íntimo, más profundo en la presencia de Dios. Jesús abrió los cielos para que nosotros, a través de su sangre, tengamos acceso hasta el lugar santísimo, el lugar más íntimo, el de más adentro. Los cielos están abiertos en la persona del Señor Jesús. Conocerle, amarle, tener comunión con Él nos garantiza todo lo que Dios nos promete. Todo. Si Dios te ha prometido algo, la garantía no sos vos. La garantía no es lo que puedas hacer. La garantía se llama Jesús. Y si Él te lo prometió, es porque Él lo va a cumplir. Entonces, en Jesús tenemos garantía de cumplimiento de todas sus promesas, porque los cielos están abiertos en Jesús. Y si vivimos ahí, en comunión con el Señor, hermanos, tenés una vida, pero más que exitosa en Dios. Más que exitosa. Porque es lo que Dios quiere para tu vida. Eso que cantábamos hace un momento, ese destino de gloria. ¿Sabes a qué te llamó Dios?
¿Sabes cuál es tu destino de gloria? Imagínate cuál es tu destino de gloria y a eso sumale más todavía. Porque hay un destino de gloria para tu vida y es mejor de lo que estás viviendo hoy. Mejor aún. Hay un destino de gloria para tu vida porque Cristo abrió los cielos, porque Cristo quiere más para vos. Así que créele, porque ese destino de gloria se tiene que cumplir en vos. Y en ese destino de gloria, ser benditos muchos. Amén. Segundo punto, acerca de cielos abiertos. Y es cielos abiertos para provisión. Dice el Salmo 78, 23 al 25. Sin embargo, dio órdenes a las nubes y abrió las compuertas de los cielos. Y como lluvia dejó caer sobre ellos el maná. Les dio a comer el trigo de los cielos. Los mortales comieron pan angelical. Dios les envió comida hasta saciarlos. Acá están hablando de cuando el pueblo caminaba en Israel, el pueblo de Israel caminaba en el desierto y entonces Dios los alimentó con el maná. Una comida que venía directamente del cielo. Esto no era algo que ellos tenían que cosechar ahí, no era algo terrenal. Por eso aquí me gusta esta traducción que dice, los mortales comieron pan angelical. En otras versiones dice, comieron comida de ángeles. Y me imaginé ahí a los ángeles comer esto, ¿no? Como si comieran maná todos los días, ¿no? O no sé si amasan ellos o qué hacen, pero la cosa es que, hermanos, el pueblo de Israel comió una comida que no era de este mundo. Que capaz que cuando salieron de Israel, de Egipto, habrán dicho, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Hasta que lleguemos, ¿de qué vamos a vivir? Y alguno habrá acopiado comida antes de salir de Egipto, llevemos, porque el camino es largo, pero en algún momento todo se termina. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? Y Dios abrió los cielos para que comida del cielo venga para ellos. Entonces yo entiendo, hermanos, que si Dios abrió los cielos para proveer comida, Dios no tiene ningún problema en proveer para tu situación financiera, tus necesidades. Te puede traer hasta maná. ¿Cuántos quieren comer comida de ángel? Señor, no tengo qué comer. Abrí los cielos, ¡pum!, un plato de maná. Cabellos de ángel. ¿No? Justo la que le gusta la sopa, dice eso. Pero es que Dios no tiene problema en proveer. El tema es que muchas veces nosotros somos los que no permitimos los cielos abiertos en esa provisión sobre nosotros. ¿Por qué? Como le dije hace un rato, a veces hay pecado, a veces no cumplimos con algunas cosas que la misma palabra nos enseña. Y eso traba nuestros avances financieros o administrativos, no económicos, perdón. Nos encontramos entonces con una apertura de recursos, un hecho sumamente milagroso para el pueblo de Israel y que éste se vio beneficiado de manera sobrenatural. No había manera de conseguir algo de comida en el desierto, sin embargo Dios abrió los cielos para que el maná les llegara. Él se había comprometido con el pueblo. Hermanos, cuando Dios te dice, quiero que te muevas de acá para acá, Dios va a proveer. Dios le dijo a Israel, te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a Canaán, a la tierra de Canaán, y ahí te vas a establecer. En el camino no te hagas problema porque yo corro con los gastos. Y no fueron unos meses. Lamentablemente por la rebeldía de este pueblo fueron 40 años. Pero fueron 40 años donde Dios dijo, bueno, cambiamos los planes, no importa, les sigo dando de comer. 40 años. Cuando quisieron comer carne, ¿qué pasó?
comieron carne. Y Dios dijo, les voy a dar carne hasta que les salgan por las narices. Porque ya lo tenían cansado, pero ni aún así dejó de proveer. Dios proveyó todo el camino. Cuando Dios te dice, quiero que te muevas de aquí para acá, móvete porque Dios va a proveer. Si ha sido de Dios, Dios va a proveer. Cuando el pueblo volvió de su cautividad en Babilonia, porque el pueblo llegó a Canaán, se estableció en Israel, en Canaán, se dividieron las tierras en las tribus y ahí comenzó un nuevo periodo de establecerse en la tierra. Luego vinieron los jueces, que eran los que dirigían al pueblo. Luego el pueblo quiso reyes, vinieron los reyes. Después el pueblo, cuando Salomón se muere, Israel se divide y queda Judá, reino del sur, y Israel, reino del norte. Y después de todo eso, por la rebeldía, por ser idólatras, por ser rebeldes con Dios, termina viniendo la cautividad. ¿Qué era la cautividad? Primero los asirios se llevaron a los del reino del norte, los cautivaron, los esclavizaron, mezclaron a las razas, y después, tiempo después, los judíos, los del reino del sur, fueron llevados cautivos a Babilonia. Cuando ellos vuelven, 70 años después, Dios quería comenzar otra vez. Borrón y cuenta nueva, dijo. El tema es que todo eso fue muy sobrenatural también, porque Ciro, rey de Persia, leyendo la escritura, este rey pagano, leyendo la escritura, se da cuenta de que estaba profetizado que él tenía que hacer volver al pueblo y darle los recursos para que reconstruyan el templo y que hiciera todo lo necesario para que Israel vuelva. O sea, imagínense que estar leyendo así, ¿no? Y de repente aparece tu nombre, el tiempo y lo que tenés que hacer. Y yo me imagino la cara de Ciro, ¿no? Como, acá dice Ciro y dice el tiempo. Ah, soy yo. ¿Qué tengo que hacer? A ver, y se puso manos a la obra y mandó a Israel a volver a que reconstruyan el templo. Fue algo muy, muy loco, ¿no? Muy sobrenatural. Pero eso tiene que ver con el gobierno y el reino de Dios. Ahora, el tema es que cuando el pueblo vuelve a Israel, tiran las bases del templo, todos felices. Los de la generación anterior que habían visto el otro templo lloraban porque se acordaban de todo lo que eso significaba. Y los de la generación de ahora gritaban de alegría porque comenzaba una nueva temporada para Israel. El tema es que todo quedó ahí. Quedaron las bases tiradas ahí y nunca, por un buen tiempo, nunca se volvió a establecer el culto verdadero de Dios en Israel. Por eso tiene que venir Ageo, Zacarías a decirle, a ver, pónganse las pilas, que el templo quedó tirado, no han avanzado nada. Y como no había templo, los sacerdotes tampoco estaban funcionando. Y como no estaban funcionando el sacerdocio, la vida espiritual de Israel tampoco estaba en óptimas condiciones. Al contrario, estaba en pésimas condiciones. Porque esto es un círculo de decadencia. No está el culto, no están los sacerdotes, no está la vida espiritual de Israel. Y allí es donde Dios dice esto, Malaquías 3:10. Entreguen completo los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en el templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán
si no les abro la ventana de los cielos y derramo sobre ustedes abundante bendición? Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Pruébenme. Pero en ese contexto, hermanos, en ese contexto donde esta gente no le daba a Dios lo que le correspondía en cuanto a diezmos, a ofrendas, y encima, ¿saben qué? Ciro había dado todo lo necesario para que se reconstruya el templo: madera, piedra, riquezas, todo. ¿Y saben qué habían hecho con todo eso? Sus propias casas. Lo que le correspondía a Dios para levantar el templo, se lo habían llevado para sus casas. No le daban a Dios lo que le correspondía. Por ley tenían que darle el diezmo, no se lo daban. No traían ofrendas tampoco. Y encima se habían llevado lo que era para construir el templo de Dios. O sea, el cielo cerradísimo. Ellos capaz que esperaban bendición, que esperaban que Dios se manifestara, que pasaran cosas, pero ellos mismos habían cerrado el cielo. Porque no le daban a Dios lo que le correspondía a Dios. Y aparte le habían robado a Dios. Y yo quiero decirte algo, hermanos. No podemos robarle a Dios. No podemos. Porque la Biblia declara claramente que hay cosas que son de Dios y que cuando no se las das, le estás robando. No es que porque Dios es mi papá va a tener gracia, me va a perdonar, este mes no me alcanza, me quedo con el diezmo o no ofrendo. No, le estás robando, la palabra es clara, le estás robando, punto. Cuando lo que vos tenés que invertir en la iglesia, ya sean tus fuerzas, tus dones, tus talentos, todo lo que Dios te ha dado para que la casa de Dios se vea beneficiada, no se la das, le estás robando. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que son de Dios. El pueblo no le daba a Dios lo que le correspondía y también le habían sacado los materiales del templo para construir sus propias casas. Por eso que Ageo dice: ustedes construyen sus casas, pero ¿y la mía? ¿Mi casa? Entonces, como el pueblo había robado, no podían levantar el templo. Como no podían levantar el templo, los sacerdotes, los levitas, no tenían ministerio. Al no tener ministerio, no podían sostener sus familias. Y al no poder sostener sus familias, tenían que salir a trabajar y buscarse el pan. Cuando miles de años después, antes, Dios ya había determinado que los levitas eran el pueblo de los sacerdotes, que todo el resto del pueblo tenía que sostenerlos a ellos. Pero el pueblo no lo había hecho. Entonces, al no haber un sacerdocio, espiritualmente estaban en una decadencia. Hermanos, al no haber un sacerdocio, al no haber un templo, no había sacrificios, no había perdón de pecados, no festejaban la Pascua, no se festejaban el Pentecostés, no festejaban nada de lo que Dios había dicho que tenían que festejar. Habían retrasado y habían dejado de lado, habían sido indiferentes a la casa de Dios. Y en ese ser indiferentes, la vida espiritual de ellos estaba con cielos cerrados. Yo quiero que en esta noche medites en esto. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido y no se lo has dado? ¿Qué es lo que Dios dice, eso es mío y vos se lo robaste? Y no hablo solamente de plata,
No hablo solamente de diezmos y ofrendas, hablo de cosas que el Señor ha dicho que le corresponden a Él y vos no se las diste. Cosas que son para la casa de Dios y no se las has dado. Eso es robarle a Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos volvemos al Señor y empezamos a darle a Dios nuevamente todo lo que es de Dios, créanme que los cielos se abren. Los cielos se abren. Cuando nos volvemos al Señor, cuando le pedimos perdón y hacemos otra vez, empezamos a darle a Dios lo que es de Dios, entonces los cielos se abren. Cuando dice, fíjense que el Señor les dice a ellos, pruébenme. ¿Por qué les dice, pruébenme? Porque ellos, al no darle a lo que al Señor le correspondía, estaban pasando necesidad. Estaban pasando escasez. Es más, si uno sigue leyendo la palabra allí, dice, si ustedes me prueban, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y agrega algunas otras cosas como diciendo, detendré al devorador. Detendré a ese que se lleva tus recursos. Detendré a ese que se lleva tu dinero, tus cosechas, tus recursos. Pero Dios dice primero, dame lo que me corresponde, próbame y yo voy a abrir los cielos sobre tu vida. Y cuando yo abra los cielos sobre tu vida, te voy a bendecir de sobremanera. Y no solamente eso, sino que voy a detener al que te roba. Voy a detener al que te saca los recursos. Créelo, hermano. Y ¿saben qué? Esta parte es la parte donde Dios dice, próbame. Próbame en esto. Dame lo que me corresponde, próbame. Y vas a ver. Vas a ver. Ponelo como una prioridad en tu vida. Próbalo a Dios. No te lo estoy diciendo como un pastor de la prosperidad, Próbalo a Dios. Porque Dios me habilita para decir que lo prueben porque Él lo dice. Él dice, pruébenme en esto y verán. Y sé que Dios es fiel y Él a su palabra no falla. Amén. Cuando dice entonces hasta que sobreabunde, a todos nos gustaría que las bendiciones de Dios sobre nosotros sobreabunden. Pero ¿qué le damos nosotros a Dios? Cumplimos a veces con lo mínimo y ni siquiera con lo mínimo. Hay un pasaje que me gusta mucho en 2 Corintios 8 al 35, 3 y 5, y dice, pues doy testimonio, Pablo hablando de una iglesia, dice, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta iglesia y estos hermanos entendieron todo. ¿No? Vieron que hoy está muy de moda decir así, entendieron todo. Estos hermanos le entendieron todo. ¿Saben por qué? Porque dice, no es que dieron ofrenda, que la dieron. Y dice Pablo, y nos rogaron poder participar. Pero ¿saben qué? ¿Por qué pudieron hacer eso? ¿Por qué pudieron dar más allá de sus fuerzas? Porque dice que se dieron ellos primero. Se dieron ellos primero. O sea, Señor, acá estoy, me entrego. Y si vos te entregás, todo lo que viene después
no es nada. O sea, si vos ya te entregaste, no te va a costar dar una ofrenda, no te va a costar dar un diezmo, no te va a costar dar una ofrenda así como especial, porque a veces Dios puede llamarte. A nosotros nos ha pasado que el Señor ha marcado dar una ofrenda especial, que yo le voy a contar, hasta un sueldo que nos ha pedido el Señor que demos y lo damos. Pero ¿por qué lo podemos hacer? Porque primero nos entregamos nosotros al Señor. Porque yo ya no soy de mí, no soy mío. Yo no soy mío, yo soy del Señor. Y todo lo mío es del Señor. Y cuando yo soy del Señor y ya me entregué al Señor, todo lo demás es de Él. Es de Él. Entonces no me va a costar darle algo. Porque si yo soy de Él, porque ya me entregué completamente y soy de Él, ¿sabe qué pasa? Que yo ya cambié de dueño. Y como cambié de dueño, Él se hace cargo de mis cosas. Él se hace cargo de mis necesidades. Ya no tengo que esforzarme porque yo consiga lo mío. Dios dice, entrégate a mí y yo me voy a hacer cargo de vos. Cambia de dueño. Cambia de dueño. No seas más el dueño de tu vida, que el dueño sea Dios realmente. Y cuando Dios es el dueño, no te va a faltar nada. Amén. Último, cielos abiertos para revelación. Dice en Ezequiel 1:1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Está bien, Ezequiel era un profeta. Pero hermanos, en Cristo Jesús nosotros tenemos el privilegio de que Dios hable, de que Dios nos muestre visiones, sueños, una palabra especial, un rema en Cristo. Ezequiel como profeta dice, se abrieron los cielos y vi visiones, vi sueños, ¿no? Visiones de Dios. ¿Qué vio? Bueno, lea el libro de Ezequiel, ¿sí? No me voy a ponerme a detallar ahora, pero vio la gloria de Dios y vio querubines y cosas. Y todo eso que él vio marcó no solamente algo para él y fue un vistazo así nomás, sino que también vio cosas para su pueblo y para la humanidad y todo eso. Muy similar a lo que vivió Juan. De hecho, cuando uno compara el Apocalipsis con Ezequiel, con Daniel, uno dice que estaban viendo la misma película estos, con mil años de diferencia, pero estaban viendo la misma película. Dice en Apocalipsis 4:1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá y te mostraré. Es que Dios quiere abrir los cielos para que veas. No solamente quiere abrir los cielos sobre tu vida para provisión, no solamente quiere abrir los cielos sobre tu vida para que tengas conexión con el trono, sino que también quiere que tengas un cielo abierto para escucharlo, para ver. Y Dios te quiere llevar a ese nivel de recibir palabra, de recibir revelación. Te quiere llevar a ese nivel. Por 400 años, desde Malaquías hasta Mateo, Dios no habló al pueblo. Y debe haber sido 400 años tristísimos. 400 años donde no hubo nada, ninguna manifestación, ningún profeta se levantó, nada milagroso.
Por 400 años, hasta Mateo, que apareció Juan el Bautista, el pueblo estuvo en una sequía espiritual impresionante. Hasta que con Juan Dios volvió a hablar. Y con Jesús los cielos se abrieron otra vez. Y dale gracias a Dios porque vos no estás en esos 400 años. Porque Dios hoy, por medio de su Espíritu, no ha dejado de hablar. Dios no deja de hablar. Y si estás conectado con el Señor, todos los días podés recibir una palabra de Dios. Todos los días. Salvo que haya un trato muy especial de Dios con tu vida, Dios no va a hacer silencio. Dios va a hablar. Porque los cielos se abren para que veas. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra, que fue enviado para que nosotros estemos conectados con el trono. Para que el Espíritu nos hable, nos enseñe y nos guíe. Y dice la palabra, y nos muestre aún lo que ha de venir. Eso es profético. Y no dijo Jesús que era para algunos solamente eso, sino para todo aquel en el cual el Espíritu Santo tenga su ministerio. Dios te puede mostrar cosas que han de venir. Esta puerta abierta le iba a mostrar a Juan cuadros que a Juan se le hace muy difícil de escribir. Porque cuando leemos el Apocalipsis a nosotros se nos hace difícil entender. Imagínense a Juan tratando de escribir lo que está viendo. Y vi unos seres llenos de ojos, por dentro, por fuera, adelante, atrás, los costados, arriba, abajo. Y después describe los mismos seres que tenían alas, que tenían cara de león, de cordero, de becerro, de hombre, de águila volando. Y él trata de describir lo que ve. Pero lo que está viendo lo vio en una visión espiritual. Y está tratando de, con un humano, como un idioma terrenal, describir lo que está viendo en lo celestial. Sin embargo, así el Señor, y por medio de su Espíritu, nos permite entender de qué estaba hablando. Cuando estás conectado con el Señor, lo que se escribió hace 1000 años lo entendés hoy. Porque lo que el Señor reveló hace 1000 años en ese ambiente, en esa esfera de lo espiritual, si estás conectado como estuvo el que lo escribió, hoy lo podés entender. Cuando hay cielos abiertos, podés entenderlo perfectamente. Dios quiere hablar, y como hay cielos abiertos, habla. Y dice en Isaías capítulo 55, versículo 11, 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, cada palabra que sale del trono de Dios sale con una intencionalidad. Dios no habla como hablamos muchas veces nosotros, así sin sentido, y ni pensamos lo que decimos. Cuando algo sale del trono, es una palabra que sale con un propósito, con una intencionalidad. Y esa intencionalidad es que haga algo en aquel que lo escucha. Dios va a soltar palabras en tu vida, y esa palabra va a trabajar, va a hacer algo para que vos seas bendecido, seas edificado, seas desafiado, seas exhortado. Pero la palabra, cuando sale del trono, sale para algo.
Por eso tenés que tener, hermano, mucha seriedad al recibir la palabra. Hay gente que recibió palabra de Dios y después nunca hizo nada. Y con la misma seriedad que salió del trono tenés que recibir la voz. Valorá lo que dice Dios. Valorá lo que la palabra que te llegó. Dios dijo que era para vos. Valoralo, porque Dios quiere hacer algo con eso. Fíjense que dice, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. La lluvia y la nieve tienen propósito. Cuando llegan, tienen propósito. Dice, riega la tierra, hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y mire todo lo que ocasiona el simple hecho de que llueva y nieve. Nosotros hemos estado muy preocupados estos últimos veranos por las sequías. En la provincia de Buenos Aires y el norte del país, preocupadísimos por la sequía, porque saben que si no llueve es un problema. Ahora, Dios dice, así como desciende la lluvia y la nieve a su tiempo, y riega la tierra y la hace germinar y producir, y da pan al que come, semilla al que siembra, pan al que come, así es mi palabra. Yo no envío mi palabra porque sí. Hermano, cada domingo cuando alguien se para desde aquí a dar una palabra que ha recibido del Señor, no es una palabra para que digas, bueno, estuvo linda, listo, sigamos. No, valorá, porque es una palabra que Dios dio para que haga algo, para que germine, para que sea alimento para tu vida y para otros. Y no tiene que volver vacía a Dios. ¿Saben que el sembrador nunca espera? No es que el sembrador sale, tira la semilla, bueno, si da, y si no, no da, no da. No es así. Dios suelta una palabra y espera que esa palabra vuelva a Él con una producción. Si Dios suelta una palabra en tu vida, que produzca, que no vuelva vacía. Dios dice eso, no va a volver a mí vacía. Él cree que no va a volver vacía. Por lo tanto, toma la palabra del Señor y que haga algo en tu vida. Tenemos que considerarnos privilegiados cuando recibimos una palabra para nosotros. ¿Cuántos han recibido alguna vez una palabra? No digo el domingo, ¿no? Porque el domingo todos recibimos. Y Dios te habla personalmente también, ¿eh? Pero ¿cuántos han recibido alguna vez una palabra personal? Algunos medios tímidos así, ¿viste? Pero, bueno, ¿qué estás haciendo con esa palabra? Si fue una palabra muy puntual, ¿qué estás haciendo? ¿Estás gestionando esa palabra? ¿Estás trabajando para que no vuelva vacía? Cada domingo, cada prédica, domingo, miércoles, devocionales, cuando Dios te habla, porque Dios, estoy seguro que más de una vez te ha hablado de esa manera. Te dio palabra, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron una palabra así, muy puntual? Dios me habló, no necesitó que venga nadie, me habló, ¿sí? ¿Cuántos recibieron así? Bien, creo que casi todos. ¿Qué estás haciendo con esa palabra? ¿Qué estás haciendo? ¿La estás gestionando? ¿Está volviendo a Dios con producción? Hermanos, en Cristo Dios abrió los cielos para que vos recibas palabra. Dios entregó a Jesús, a su Hijo amado. Rasgó los cielos por medio de Cristo para que vos recibas palabra. ¿Qué estás haciendo con la palabra que te da?
Nosotros tenemos la bendición de recibir palabra, hermano, y constantemente. Abraham, cuando fue llamado, Dios le habló, recibió una palabra y no es que le habló al otro día. Pasaron años hasta que Dios le volvió a hablar. Sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que te diré. Punto. Y fue todo. Luego pasó el tiempo. Un día preocupado Abraham, ¿quién me va a heredar? No tengo hijo, bla, 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 bla. Dios le dice, salí afuera, mira las estrellas. Así va a ser tu descendencia. ¿Cuánto pasó desde ahí hasta que nació Isaac? Como 20 años. Y pasaban años hasta que Dios hablaba otra vez. Hermanos, vos tenés el privilegio de que Dios pueda hablarte todos los días. Todos los días. Porque en Cristo hay cielos abiertos para la palabra de Dios. No lo desperdicies. Busca que Él te hable todos los días. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a tener un tiempo para orar. Oh, Señor, te damos gracias. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos, papá, en esta hora, porque en ti, en tu gran misericordia, nos enviaste a tu Hijo para que abra los cielos para nosotros. No fue fácil, pero estaba en tu plan. Había en tu plan el entregar a tu Hijo en sacrificio para que los cielos que estaban cerrados, no solamente para tu pueblo, sino para la humanidad, en Él se abrieran. Y sabemos, Señor, que cuando hay cielos abiertos, hay bendición, hay abundancia, hay lo sobrenatural, hay palabras. Se conectan el cielo y la tierra. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que nosotros seamos conscientes de caminar y andar con cielos abiertos por nuestra comunión, por nuestra relación contigo, por medio de tu Espíritu, y que permanezcan abiertos los cielos en nuestras vidas. Que el pecado no cierre los cielos, que nuestra indiferencia, nuestra desconexión no cierre los cielos. Que podamos cada día estar conectados a ti, conscientes de tu presencia, pero buscándote, tratando de escuchar tu corazón, escuchando tu voz como cantábamos hace un momento, porque eso, Señor, nos garantiza cielos abiertos. Porque en Cristo podemos tener acceso, entrada hasta tu trono, porque hay cielos abiertos. Papá, en el nombre de Jesús, en esta hora, clamo, papá, clamo para que nosotros no seamos como el pueblo de Israel, cerrando los cielos sobre nuestra vida por causa de no darte lo que te corresponde, por causa de robar lo que te corresponde. Pero más aún, yo te pido que cada uno de nosotros podamos entregarnos por completo a ti, Señor. Que seamos tuyos. Que podamos tener la valentía de cambiar de dueño. Porque a veces decimos que somos hijos tuyos, cristianos, pero no hemos entregado el papel de propiedad a ti. Seguimos siendo dueños nosotros. Y yo te pido, papá, que tú seas el dueño. Que vos seas el dueño.
que podamos entregarnos completamente a ti, sin reservas, sin dejarnos nada para nosotros, y entendiendo que si somos tuyos, vos te encargas de todas las cosas. Yo te pido, papá, que también nos ayudes a entender el privilegio de escuchar tu voz, de saber que porque tenemos cielos abiertos en Jesús, tenemos acceso a tu voz constante. Esa voz que sale de tu trono con propósito, con intencionalidad. Esa voz que sale y que no vuelve vacía. Esa palabra que sale y no va a volver vacía, porque como semilla es tu palabra. Y si haya cabida en nuestros corazones, si encuentran terreno fértil en nuestros corazones, no va a volver vacía. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestros corazones sean corazones tiernos a tu voz, sean corazones fértiles para que la preciosa semilla de tu palabra sea sembrada y dé mucho, mucho fruto que lleve gloria a tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos entender que por esos cielos abiertos, semilla de lo alto, semilla que sale del trono, viene a nosotros. Muchos anhelaron eso, Señor, y no lo tuvieron. Hubo tiempos donde tu voz, donde no hubo palabra desde el trono para nadie. Y hoy nosotros, por la obra poderosa de Jesús, tenemos cielos abiertos para escucharte. En esta hora, papá, yo te pido palabra para cada uno de nosotros. Te pido una palabra, Señor, para nuestras vidas. Aparte de todo lo que hemos escuchado hoy, que pueda haber palabras que tu Espíritu hable a nuestros corazones. Una semilla que dé fruto.